tardes, buenas noches, casi. Quiero agradecer al CUDES y a la Diplomatura de Cultura del CUDES que me invitaran a coordinar esta mesa. Es un privilegio para mí estar acá con ustedes y presentando este triálogo, como bien dijo Roberto. No voy a extenderme tanto como Pedro Luis, no podría hacerlo tampoco, está fuera de todo alcance intelectual de mi parte. Quería retomar simplemente, antes de presentar a quienes están en la mesa, una idea que dijo Roberto. La meta de la diplomatura consistía, entre otras cosas, en querer a la Argentina. Me acordé de una idea, de una frase, en realidad, de un pensador, que en una ocasión dijo que amar no consistía en crear ficciones de perfección, sino que amar en realidad era el privilegio de ver perfecciones que eran invisibles para otros ojos. Y me parece que esta frase, que simple y a la vez con una especie de arabesco, me parece que es bastante pertinente también para la meta de la diplomatura. Es decir, hay muchas cosas que no están a la vista salvo cuando se aprende a querer algo, y contra lo que nos enseñaron muchas veces, amar no es simplemente algo del orden sentimental, sino que se puede aprender también, se puede aprender a querer. Y que a veces el conocimiento también precede al amor. Con esto creo que además la diplomatura lo que hizo fue ordenar una cantidad de pensamientos. Tal vez no se puede ordenar la Argentina, pero sí se puede ordenar la manera de pensar la Argentina. Y creo que eso en gran medida es lo que van a intentar los tres invitados a esta mesa. Los presento por orden. El primero es Carlos Hebel, a la izquierda. Es doctor en Filosofía de la Universidad Católica Argentina, profesor titular ordinario de Historia del Pensamiento Político y Económico y de Filosofía de la Economía en la UCA, profesor de Filosofía Social, profesor visitante de las universidades de Trento y Palermo en Italia. Pronunció conferencias en Estados Unidos, Europa y América Latina, y tiene varios libros publicados también. Al lado de él está Alejandro Horovitz, profesor titular de los cambios en el sistema político mundial en la carrera de Sociología de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Es autor de Los Cuatro Peronismos, perdón. Hay más de 4 peronistas, creo. Hay bastante más. Y es director del proyecto Historia Crítica de la Literatura Argentina en 12 volúmenes, ¿no? Estamos hasta ahí. Y luego está Vicente Massot, a mi izquierda, ex profesor titular del doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina, en la UCA, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, ex secretario de Estado de Defensa Nacional, y su último libro es Bismarck y la Realpolitik, publicado por Claridad. Decía Pedro Luis Barcia que el tema de esta mesa era justamente la Argentina en su laberinto, y él recuperó esta frase de Marechal, según la cual la única salida del laberinto es por arriba. Pero yo querría volver al corazón un poco del mito, y para empezar esta conversación hacer una pregunta que no demanda una respuesta mitológica, más bien diría que lo contrario. Supongamos que uno siguiera las reglas del mito. La pregunta que yo quería hacerles para empezar esta conversación es ¿cuál sería el hilo, en este caso de Ariadna? Y quizás más importante todavía, ¿cuál es el Minotauro en esta historia? No sé quién quiere empezar. ¿El hilo para entender la Argentina? O para salir del laberinto en el que la Argentina parece estar condenada a repetir un itinerario o a ser exterminada por el Minotauro. Que ya veremos cuál es. Yo diría que exterminada no va a ser nunca, porque los países no desaparecen. Los países pueden decaer, pueden sufrir una decadencia manifiesta, que me parece que es lo que atenaza a la Argentina desde hace por lo menos 7 décadas. Pero desaparecer no es algo que pueda suceder, de modo tal que yo descartaría esa idea mitad catastrofista y mitad fatalista de que podemos desaparecer. Ahora, el tema es que cuando uno se topa con el problema argentino, si se le puede llamar problema,
yo veo dos cosas. Por un lado, no sabemos lo que somos y posiblemente la idea de que somos algo o preguntarnos por lo que somos sea una pregunta, no digo mal hecha, pero que conlleva algo de falsedad. Porque a través de 200 años, poco más o menos, yo no creo que la Argentina haya nacido en 1810, pero por una razón de economía de términos, permítaseme que así lo afirme, fuimos distintas cosas y yo creo que vamos a hacer otras tantas. De modo tal que no hay forma de contestar qué somos. Lo que sí es evidente es que tenemos un problema. No por nada, hasta 1943, 45, en fin, hasta la mitad del siglo pasado, la Argentina lo que obraba en las personas que venían de todo tipo, en los especialistas, en los economistas que nunca nos habían conocido, como Colin Clark, era mitad admiración y mitad movía a hacer pronósticos, después de todo fallidos en su totalidad, respecto de que este país tenía un destino venturoso. Y lo que sucede de entonces hasta ahora es la pregunta que de alguna manera, no sé si nos congrega, pero que forma parte, está en el espíritu de esta mesa redonda, y es qué nos pasó. Y en ese orden de cosas me parece, y dejo a Horowitz, a Hubble que sigan, desde ese lugar ha habido innumerables respuestas, porque la Argentina es un misterio para el mundo. ¿Cómo pudimos caer tanto después de haber logrado en tan poco tiempo tamañas cosas? El laberinto me parece a mí que lo que significa es no saber dónde estamos parados y en definitiva no poder explicarnos por qué hemos llegado a donde llegamos. Alejandro. A ver, ¿me escuchan? No. ¿Me escucharon? Perdón, porque si no Sí, perdí el tiempo. ¿Sí? ¿Suena no? Nada. ¿Ahora? Más fuerte. Ahí, bien, bárbaro. Lo vamos logrando. El viejo Hegel, que era un señor inteligente, decía que si el misterio de los egipcios no fuera también un misterio para los egipcios, no sería un misterio, sería nuestra ignorancia. Lo repito, si el misterio de los egipcios no fuera también un misterio para los egipcios, no sería un misterio, sería nuestra ignorancia. La pregunta es entonces, ¿la Argentina es un misterio homologable? ¿No sabemos qué somos simplemente hoy? ¿No supimos qué éramos? La pregunta se puede sostener en 1810 y responderla hoy. Es la misma pregunta. Yo no creo de ningún modo que esta pregunta pueda responderse de otro modo que fechada. Es decir, ¿qué es la Argentina hoy? No es la pregunta por 1810 ni por 1945. Primer cuestión. Cuando nosotros miramos el fenómeno de las naciones y lo miramos a la luz de una crisis general como la que sucede entre 1914 y 1945 en el mundo entero, pero particularmente en Europa, vemos que allí hay ni más ni menos que 9 años de guerra mundial y 21 años de guerra civil. ¿Podemos decir entonces que no desaparecieron naciones en Europa? ¿Podemos decir que las naciones culturalmente constituidas se transformaron en naciones viables? ¿Es acaso lo mismo una unidad territorial con bandera, escudo y capital que una nación? Estas son preguntas que no podemos no dejar picando. Y cuando miramos la paz de Versalles
de 1918, lo que vemos es la incapacidad del orden político existente de conformar un sistema de naciones que no vaya otra vez hacia otra catástrofe después de 21 años de guerra civil, que concluye en 1939, como sabemos que concluyó. Y después viene la Segunda Guerra Mundial, que establece un nuevo orden, y aquí podemos hablar, sí, ya de la Argentina moderna. Esto es, de una Argentina mucho más parecida a lo que la Argentina es hoy, que a lo que la Argentina fue en 1880. Dicho de otro modo, en 1920 Buenos Aires se parecía mucho más al Buenos Aires de fines del siglo anterior que al Buenos Aires actual. La distancia es brutal. Y entonces aceptemos dos cosas. Estoy de acuerdo con Vicente de que hay una crisis inequívoca, pero esta crisis inequívoca no solo es argentina, es una crisis global. Cuando nosotros miramos la calidad política de los dirigentes actuales en cualquier parte del mundo y miramos la calidad política de aquellos que discutieron el orden internacional en 1945, la distancia es irrecorrible. No es posible pensar la distancia de Trump a Roosevelt ni la del premier británico actual a Churchill. Por decir simplemente dos ejemplos obvios y manifiestos. Y acá cierro y pateo. Digo, si el mundo se va cayendo en esta dirección, al mismo tiempo que la renta per cápita medida en valores de entonces a hoy, un chino en 1960 tenía un ingreso de $100. Un chino hoy, a valores continuos, constantes, tiene un ingreso de $7.840. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿China está 7.800 veces mejor? En un sentido es posible, en todos los demás hay que hacerse todavía unas cuantas preguntas. Bueno, es una pregunta difícil, pero retomando un poco lo que vos planteaste de la realidad, el tema de la realidad y ver más allá de lo que muchas veces vemos en la superficie y amar a partir de ahí o actuar a partir de ahí. Yo creo que la Argentina, y ahí retomo también lo de Vicente, tiene una tremenda dificultad para ver la realidad. Y creo que está muy relacionado con el fenómeno que mencionaba Vicente de esta especie de primera juventud brillante de la Argentina. Esto es como si estuviéramos frente a un joven, ya no tan joven, de casi 30 años, que tuvo a los 14, 15 años manifestaciones de niño prodigio durante 3, 4, 5 años. Todo el mundo lo alabó, todo el mundo lo ensalzó. Él se lo creyó y luego, a partir de los 20 y pico, empieza un amesetamiento en donde no sabe si ese triunfo fue real o fue ficticio. Y la percepción de su propio ser, volviendo al tema de la identidad, se vuelve una cosa dificilísima. En estos casos, en general, te cuentan, ¿no? que estas personas que tuvieron un éxito muy fuerte en su primera juventud, después les cuesta muchísimo ver cuál es su yo real, ¿no? Y mi sensación es que la Argentina, por un lado, tuvo un éxito real, hubo una Argentina próspera. Basta mirar los edificios públicos hasta la década del 40 en la ciudad de Buenos Aires, basta ver la infraestructura que se montó, lo que fue la generación del 80, esa primera Argentina que celebró el centenario de manera así ampulosa, pero al mismo tiempo ya en ese mismo momento se presentaba el fenómeno óptico de estar viviendo una realidad que los mismos contemporáneos veían que no era tan real y que podía ser una promesa o una promesa vacía o una ilusión, ¿no? Bueno, están los famosos textos de Ortega cuando viaja de Buenos Aires a Mendoza en el tren
y describe las arboledas del campo argentino, como lo que nosotros llamamos los montes, y dice, bueno, cuando uno se aproxima con el tren a esos montes, cree estar viendo castillos, pero cuando llegás te das cuenta que no, que era una arboleda muy simple, ¿no? Con lo cual creo que ese fenómeno óptico de la grandeza todavía nos domina, y todos los intentos de refundación de la Argentina que llegan hasta este último gobierno son intentos basados en ese supuesto y en esa ilusión óptica. Y creo que el punto de partida de cualquier país, volviendo a lo que vos mencionabas, Alejandro, de la crisis de los países actual, es volver a la realidad. ¿Qué realidad tenés? Yo creo que el resto de los países latinoamericanos están teniendo un proceso muy complejo, pero partiendo mucho más de su realidad porque viene muy desde abajo y con dificultades. Ahora estamos viendo el caso chileno, que no se sabe cómo van a superar esta situación, pero a mí me da la sensación de que varios países latinoamericanos, no digo todos, pero hay varios, que han comprendido las limitaciones de su realidad y avanzan de a pasitos y retroceden, pero lo nuestro, el efecto calecita que vemos en la Argentina, lo veo muy relacionado con la ilusión óptica de ese impulso y de esa dificultad para ver la realidad concreta. Y por eso me parece que el hilo es difícil de agarrar. Sí, porque no sabemos cuál es el ¿Cuál hilo es? exactamente. Quería hacerles dos preguntas a los tres a partir de lo que estuvieron diciendo. Por un lado, está el caso o el problema de la Argentina que tiene una identidad móvil, es decir, la Argentina de 1810 no es la Argentina de 2019. Y en este punto la pregunta es si podría existir una definición posible de nación que comprenda todas esas identidades anteriores, es decir, que las incluya de algún modo. La siguiente pregunta, que toma lo que vos decías, esta idea de la Argentina del centenario con esa otra perspectiva, casi como si fuera una especie de fata morgana, un espejismo. Y entonces la pregunta en este caso es si podemos pensar en términos de proyección sin esa especie de, otra vez, de mitología, y si nos convencemos de la vergüenza de no haber sido, más que de haber sido. Entonces, me parece que, y quizás las dos preguntas están en cierto modo relacionadas también. No sé, ahí pueden tomar ustedes el hilo desde donde quieran. A ver, si con base en lo que se llama el mito de los orígenes, uno acepta o cree, y yo creo que no hay una respuesta canónica respecto del tema, de que la Argentina nació en 1810, me parece que lo que deberíamos hacer es tomar conciencia que, si bien es cierto que el derrotero de eso que llamamos Argentina entre 1810 y 1880 no se puede medir por el Producto Bruto per cápita, por la inserción de la Argentina en el comercio exterior, por la tasa de alfabetización o cosas por el estilo. Dicho sea de paso, si uno quisiese aplicarle este tipo de parámetros a Alejandro Magno o Julio César, sería un esfuerzo baldío. ¿Qué quiero decir con esto? Que, a mi juicio, uno puede hablar de la excepcionalidad argentina, porque la Argentina, insisto, partiendo de 1810, logra, más allá de lo que podríamos llamar la economía o el desarrollo social, una serie de empresas que, más allá del tachín del colegio primario o de las efemérides que nosotros de alguna manera festejamos, y me parece que está muy bien que las festejemos, pero muchas veces no reparamos en lo que festejamos, la Argentina logra algo único, en soledad de aliados, sin ningún tipo de apoyo externo. Piensen en el apoyo externo que tuvo Washington para hacer lo que se llama la emancipación, la independencia norteamericana. Buenos Aires y algo más obra la libertad de medio continente. Es una cosa extraordinaria. Más allá que después la generación de la independencia no haya podido poner a cubierto de la anarquía eso que había creado.
Eso es lo que Alberdi, un Alberdi muy poco conocido, en 1847, en un libro que se llama La Argentina, 27 años después de la Revolución de Mayo, dice: un país que derrota a los ingleses, un país que le da la libertad a medio continente o más, un país que puede enfrentarse a la mayor coalición de la época anglo-francesa, habla de Rosas, un Alberdi es conocido. Pero lo que digo es, ahí, la verdad, hay una serie de hechos que uno los compara con otros países y no es difícil identificar éxitos de ese tamaño, no económicos y no sociales. Y si después va, estoy haciendo cortes muy, digamos, si ustedes quieren, no gratuitos, pero por una razón de economía de términos, una vez más. Después va la Argentina del centenario, y me parece que ahí no hay un espejismo. Es el 80, el 90, el centenario, el 2020. Ahí se equivocan Samuelson, Colin Clark. ¿Qué dicen? Contesta Samuelson: mire, si a mí me preguntaban, cuando nos preguntaban en 1950 cuál era el país del futuro, todos decíamos en la Universidad Americana, es la Argentina. Colin Clark, famoso premio Nobel, 1943, este país por Argentina, si sigue creciendo de la forma que lo ha venido haciendo, en 20 años más es el segundo en Producto Bruto Per Cápita del mundo. Podían equivocarse, podíamos ser el 10º o el 12º, éramos el 75 y hoy no sé dónde estamos. Entonces, cuando uno ve la pujanza que tenían Sur, Claridad, los cursos de cultura católica, los profesores que venían, es decir, lo que fue la Argentina, uno se da cuenta que tuvimos un éxito. Fue una empresa muy importante. Y termino con esto. Hay países que más o menos tuvieron el mismo derrotero, que se comparaban con nosotros y que el tema de haber ido creciendo de menor a mayor no les pesó y no consideraron que eso era un espejismo. Me refiero a Canadá y Australia. Fíjense lo que eran Canadá, Australia y la Argentina en 1930, 1943, 1945, hasta 1950. Y después algo me tiene que explicar por qué están donde están y nosotros estamos donde estamos. Es decir, me parece que la excepcionalidad argentina, y termino, es algo único en el mundo. No porque seamos buenos, excepcionales son cosas que no es necesariamente lo excepcional es lo bueno. Es excepcional el crecimiento y excepcional la decadencia. De ningún otro país se podía decir lo que decía la Argentina en 1940, y acá estamos, de modo tal que es el único país que ha involucionado del desarrollo al subdesarrollo, no solamente en lo económico, en lo social, en lo educativo, en todo. El ejemplo de Alejandro respecto de los líderes mundiales del 45 a la fecha, piensen ustedes, si uno compara un Moreno, un Belgrano, un Pellegrini, el mismo Perón, el que quieran, con lo que tenemos hoy, nos ponemos a llorar. A ver, ¿escuchan? ¿No? ¿Sí? Bien. Voy a tomar la misma periodización de Vicente porque me facilita lo que quiero decir. La pregunta por Mayo y el comentario de Alberdi es absolutamente pertinente porque tiene que ver con el problema que tuvo que enfrentar esa sociedad en 1810, la escala que tuvo que recorrer y la capacidad que tuvo para hacerlo como uno de los momentos claves y que explica la diferencia. La posibilidad misma de la independencia estaba determinada por la derrota de Lima. San Martín entiende brillante y rápidamente que esa es la cuestión militar. Y como esa es la cuestión militar, como un oficial inteligente que no leyó a Clausewitz, pero que pensaba en los mismos términos de Clausewitz, es decir, la guerra es la continuación de la política con instrumentos violentos, entendió perfectamente que la escala de la política que hacía viable nuestra emancipación era la derrota militar que al mismo tiempo significaba la independencia que no podíamos recoger como fruto común porque no teníamos esa estructura apta como fue los Estados Unidos para este tipo de federación. La posibilidad de responder al desafío nos situó en el centro de una cancha posible.
Cuando terminamos el Plan Pinedo, que es una reflexión sobre la Argentina a futuro, hecha en las condiciones intelectuales más excepcionales, 1940, alguien que puede decirnos quién gana la guerra, quién pierde la guerra, quiénes son los nuevos protagonistas y cuáles son los nuevos problemas y cómo se deben enfrentar. Pues bien, en 1940 esto lo podía decir en el planeta Tierra 4 docenas de personas y Federico Pinedo era una de las 4 docenas, era argentino y lo escribió y nos dio conceptualmente una fenomenal posibilidad. Pero hete aquí que esta posibilidad también se planteaba el problema de la escala. Y la escala que Pinedo planteó para su plan era una alianza estratégica entre Brasil y la Argentina. Pues bien, esto no sucedió. Perón tenía un chiste que decía que o tenemos la política de nuestro ejército o hay que cambiarle la cabeza al ejército. Como teníamos la política de nuestras Fuerzas Armadas, cuyo enemigo principal era Brasil, y a la recíproca, como para Brasil el enemigo principal era la Argentina, malversamos una oportunidad histórica colosal de volver a estar en exactamente los términos que San Martín planteó para el problema de 1810. Y ahí vimos el problema de cómo Brasil hizo su recorrido y cómo la Argentina hizo el suyo. Es cierto que en términos relativos a Brasil le fue mejor que a la Argentina, pero no es cierto que esto hubiera sido lo mismo que una confluencia estratégica de un país que fuera un subcontinente. La explicación que yo me doy de este problema es la incapacidad de una visión política integradora más allá de nuestro horizonte inmediato. Solo somos capaces de jugar en los límites de la cancha tal cual la cancha se nos presenta. No somos capaces de construir una cancha más grande para un juego mayor. No, yo cuando me refería al tema de... Cuando me refería al tema del espejismo del éxito argentino, no estaba negando el éxito, que fue evidente, y rápido y excepcional. Lo que sí creo es que los procesos históricos son lentos y se van generando en la profundidad de los países, y me parece que el problema argentino no tiene un corte abrupto exclusivo, como a veces en algunos gráficos de algunos WhatsApp que circularon en los últimos meses a raíz de las elecciones, aparecía la Argentina hasta 1945 y de pronto Perón y empieza la decadencia, ¿no? Si bien los números también se pueden leer de distintas maneras, es evidente que la Argentina fue excepcional y que fue un logro económico increíble haber llegado a donde llegó. Y que las condiciones para lograrlo no fueron superficiales, sino que fueron ni de corto plazo, fueron una visión de país. O sea, la visión que tuvo Alberdi con la Constitución, la visión que tuvieron todos los que de alguna forma la llevaron a la práctica, a pesar de sus errores, muestra que aquello fue excepcional y las consecuencias fueron concretas. Pero al mismo tiempo uno explora esa misma historia y empieza a ver las grietas internas del propio proceso histórico de aquel momento, ¿no? Y yo creo que una grieta para analizar, ya que hablamos tanto de las grietas, es el momento en que la Argentina, después de haber pensado esa Constitución y acordado un modelo político que aparentemente era una cancha importante para bastante gente, a pesar de que no incluía a todos, empieza a perfilarse como un proyecto político único, ¿no? La propia generación del 80 obtiene sus éxitos en base a una visión de la Argentina, que es buena para el momento en que se necesita en ese tramo histórico, pero que
va, me parece, instalando la idea de que hay que construir la Argentina desde una sola visión y desde un solo grupo. Y creo que ese modelo, que en el debate, por ejemplo, entre Alberdi y Sarmiento se ve muy bien, o Alberdi y Mitre se ve muy bien, que también se ve en el debate entre católicos y laicistas en la generación del 80, ya había graves resquebrajaduras, después vienen los nacionalistas, y finalmente vienen los movimientos populares que intentan emular de alguna forma, y el peronismo va a ser el segundo gran proyecto argentino, por decirlo de alguna forma, intentan emular esa visión desde una sola idea y un solo grupo constituir un país. Y me parece que el punto central de nuestro problema es, como vos decías, Alejandro, que esta es una cancha que siempre se intenta construir desde un solo lugar, que el modelo roquista que fue exitoso, sin embargo, tenía esos rasgos de alguna forma, y que el peronismo de alguna manera los imita y los reproduce en otra clave. Y cada uno de los pequeños proyectos liliputenses que venimos teniendo, cada vez más degradados en las últimas décadas, en el fondo también terminan queriendo en el fondo ser proyectos hegemónicos. Creo que el proyecto argentino no va a poder prosperar en la medida en que no haya un nuevo sentido de la política y un nuevo sentido de cómo puede cobijar el sistema constitucional argentino las distintas familias, por decirlo de alguna manera, ideológicas y sociales, y también ahora se suma el tema de la exclusión y de los pobres, ¿no? ¿Cómo componés todo eso y al mismo tiempo le das un sentido hacia adelante? Porque la idea de la inclusión sola, sin proyecto, la idea de una especie de balsa que va sobreviviendo pero se sigue hundiendo, termina siendo también un peso muerto que la Argentina va teniendo con cada vez más gravedad, ¿no? Mencionaron, creo que los tres, en mayor o menor medida, la excepcionalidad, que también en realidad tiene una relación directa con la condición de niño prodigio, ¿no?, de la Argentina. Y me preguntaba si en realidad esto, la condición prodigiosa, la excepción, lejos de ser algo a favor, no termina a veces convirtiéndose en una especie de coartada para justificar lo injustificable, ¿no? Lo injustificable, errores políticos, ineficiencias, y no hablo de ineficiencias económicas, ¿no? Digamos, ¿hasta qué punto el hecho de decir, bueno, los argentinos somos distintos, no hay ninguno igual, no termina siendo más que algo provechoso, sino más bien un lastre del que algún día quizás sería bueno liberarse? No lo sé, es una pregunta para los tres, por supuesto. Vicente. Bien, a ver. No hay duda que cuando uno piensa cualquier cosa, parte de sí. Y la primera idea que tiene es una idea que no puede no ser, en primera instancia, sino autorreferencial. Ahora bien, si este punto de partida no llega un poco más lejos, estamos en inconvenientes muy complejos. En un país aluvional, donde en 1920 2/3 de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires eran extranjeros. 3/4 parte de los trabajadores de este país eran extranjeros. Y 3/4 de los que vivían en Buenos Aires y el alrededor eran extranjeros o hijos de extranjeros. La idea de poder percibirse como colectivos era una idea particularmente compleja y muy difícil de construir desde adentro. ¿Cuál es la referencia que construye esta unidad? Pues bien, existió en la escuela pública. La escuela pública construyó una unidad política y esta unidad política, a la que le podemos criticar infinidad de cosas y matices, tenía un término donde la ciudadanía era un ingrediente decisivo,
porque se planteaba la coexistencia pacífica de las diversas versiones de todo, que tenían que aprender mutuamente una de las otras y terminar por lograr alguna clase de síntesis superior. Ahora bien, ¿quién recogió políticamente esta síntesis superior? Y aquí viene el viejo problema, porque cada vez que se logra estabilizar un punto, la estructura empieza a funcionar de nuevo y nos impone nuevos problemas que no dan tregua. Porque si bien es cierto que en la capital y en algunas grandes ciudades esto era verdad, empieza la crisis por la cual empiezan a expulsar de las provincias agropecuarias hacia la capital un nuevo flujo y un nuevo ingrediente, que es un ingrediente que vuelve a no tener lugar, que vuelve a no tener espacio de reconocimiento y que debe incluirse como una nueva síntesis cultural y política. Si yo tuviera que decir cuál es el espacio donde esa síntesis sucede realmente, es en la producción literaria. En la producción literaria de la Argentina uno puede reconocer todos estos elementos, estas diversidades y esta latencia. Pero conviene entender una cuestión. En 1970, un puñado de escritores latinoamericanos importantes tenía un gran público. Hoy, decenas de escritores argentinos muy importantes disponen de un pequeñísimo público. 3 mujeres acaban de ganar 3 premios restallantes. Son más conocidas en el exterior que acá. Esto define el estado de la cuestión. Carlos. Bueno, siguiendo un poco la misma idea, ayer leía el artículo de Lori Sanata diciendo que había triunfado en la última elección el mito de la nación católica. Bueno, la tesis de Sanata me parece que tiene bastante de no aplicabilidad para la situación esta concreta que él la quiere aplicar, pero tiene algo de cierto la metáfora de la iglesia o de la religión, en el sentido de que cada proyecto político que llega al poder en la Argentina intenta de alguna manera instalar una religión política nueva o una iglesia nueva, convirtiendo su manera de ver las cosas, su forma de pensar el país en la única visión posible, ¿no? Y creo que, yendo a la evolución de las naciones, no hay manera de que la Argentina entre en la modernidad si el sistema constitucional argentino no puede ser independizado de una vez por todas de cualquiera de estos proyectos. El sistema constitucional argentino tiene que poder cobijar las distintas visiones y tenemos que poder dirimir en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la educación, en el ámbito del debate público, las distintas visiones sin utilizar al Estado y al poder como forma de imponer nuestra visión. Y creo que esta es una lección que nos cuesta muchísimo aprender porque volvemos a reinstalar la idea de que vamos a utilizar el sistema del Estado, el sistema de la política, y eso para mí es el problema de la pérdida de sentido de para qué es la política. Porque la política precisamente es la mediadora entre las distintas visiones y concepciones de vida. Esas concepciones de vida nunca las vamos a poder unificar detrás de una sola en un mundo pluralista, en una sociedad variada, donde además hay tradiciones vivas que no van a morir, no va a morir ni la mentalidad laicista, ni la mentalidad peronista, ni la mentalidad radical, ni la mentalidad marxista. Tenemos que lograr que esas familias que conciben la realidad y la sociedad de distintas maneras convivan y que el ámbito de convivencia sea el Estado constitucional argentino, un Estado que no puede permanecer totalmente neutral a los valores de la cultura y de esas visiones, porque es un imposible la visión y no debe,
pero tampoco puede identificarse con uno e intentar desde el poder imponer todo. Con lo cual es una combinación difícil, es una alquimia difícil la política verdadera, en mi opinión, ¿no? Que es la mediadora entre las visiones del mundo, entre las distintas familias políticas, y al mismo tiempo la que logra que vayan produciéndose los vasos comunicantes para que empiecen a haber acuerdos generales sobre valores fundamentales que después se traducen en lo político. Ahora, intentar hacerlo al revés, como venimos haciendo en todos los gobiernos, es condenarnos a que la otra mitad del país, obviamente, no va a querer sentirse excluida y va a sabotear completamente, no solamente el proyecto político del otro, sino el proyecto constitucional argentino como un todo, ¿no? Es como la refundación permanente. Cada uno que llega quiere fundar de nuevo y poner... Bueno, de hecho, si vos ves la Argentina contemporánea, casi sin falla de matiz, todos los gobiernos, sean civiles o militares, de alguna manera, desde el primer día, han hecho suya la idea de que el país tenía que ser refundado. Quizás no en estos términos, pero tácitamente a eso apuntaban los militares y los civiles. De modo tal que la idea de que la Argentina es una cosa que se puede rehacer como un proyecto de ingeniería social ha estado latente en prácticamente todas las administraciones que hemos conocido en los últimos 70 u 80 años. Ahora, me da la impresión, y termino porque ya creo que completamos la hora que teníamos, yo creo que en definitiva todos sabemos qué es lo que queremos en términos generales. Reconstituir instituciones, que vuelva la cultura del trabajo y en detrimento de la cultura de la demanda, que los partidos políticos no sean cascarones vacíos, eliminar la grieta. Es decir, podríamos hacer un decálogo de cosas en las cuales en general, en teoría, estaríamos todos de acuerdo. Ahora, lo curioso, o no tan curioso, y me parece que es el meollo del problema argentino, y es un problema de la sociedad, no de la clase política, ni de los empresarios, ni de la clase obrera, de la sociedad, es que hace muchísimos años que no podemos encontrar una solución a eso de la grieta, que es un término nuevo, pero que ya existía. La realidad es mucho más rica que las terminologías que intentan explicarla. La grieta existió en mayor o menor medida desde hace muchísimo tiempo. Y yo creo, Roberto no le va a gustar, pero voy a dar... Yo en eso soy, si ustedes quieren, algo pesimista. Hay algo peor que la decadencia, que es acostumbrarse a la decadencia. Y yo creo que los argentinos nos hemos acostumbrado a la decadencia y por eso estamos como el perro que se muerde la cola. No sabemos dónde salir porque en definitiva no sabemos dónde estamos, nos acostumbramos a esto. Eso me parece que es lo más grave. Muchas gracias. Le hago una última pregunta muy breve a cada uno. En realidad es una pregunta para los tres, otra vez. Hablaban del empobrecimiento de las capas dirigentes, un empobrecimiento que además no es, en este caso, argentino. Creo que justamente vos mencionabas, bastaba comparar a Trump con Roosevelt. Entonces la pregunta es si la solución o la salida, para volver a la metáfora del laberinto, ¿va a venir de la política o puede venir de otro lugar que no sea la política? Mencionaron los escritores. Los políticos en general no leen a los escritores. Los escritores en general lo que hacen es seguir servilmente a algunos políticos. Los economistas se desentienden de la política. Los políticos usan a la economía y a los economistas. Digamos, ¿por qué flanco les parece que podría venir esa salida? La idea de que la política es una cosa diferente que la sociedad no es una buena idea. La capacidad de inventiva colectiva es mucho más importante que cualquier otro fenómeno cuando uno mira un proceso histórico de larga duración. Uno puede ver pensadores políticos que han sobrevivido mucho tiempo y forman parte de nuestras bitácoras, sin duda. Pero no hay un solo pensador político que no sistematice
de algún modo, la larga lucha de una sociedad en una dirección determinada. Lo que permite entender la agudeza de un pensamiento es ser capaz de poner en sintonía las tendencias reales existentes en una versión de la mejor posibilidad que esas tendencias nos ofrecen. La idea de que podemos bajar del cielo una gran ocurrencia y que desde una ocurrencia vamos a construir un mundo, ha demostrado ser un gigantesco fallido. La distancia entre las ocurrencias y el mundo real suele ser el horror. La pregunta tuya me hace acordar a un diálogo entre Héctor Leis, ex montonero arrepentido, y Graciela Fernández Meijide, que si no lo leyeron se los recomiendo, está en versión papel y también está en YouTube. Y en un momento ellos hablan de los 70 y Leis cuenta cómo pudo escapar a principios de los 80, creo que en el 78, por ahí él consigue escapar siendo montonero a Brasil, y ahí describe cómo él ya era un tipo relativamente grande, tenía 30 y algo, dice cómo los más jóvenes quedaron en el medio entrampados, ¿no? Y lo más interesante no es el modo en que escapa, sino qué le pasa cuando llega a Brasil. Y ahí relata que él, en realidad, su entrada a Montoneros, su idea de que el cambio político revolucionario es la única opción a través de la violencia, le había venido porque no había tenido vida personal, vida privada, por decirlo de alguna forma, y que cuando llega a Brasil, él se va con su mujer allá, empieza, por el modo de ser brasilero, mucho más afable, mucho más sensible, menos intelectual, a recuperar las ganas de vivir, a recuperar el sentido de la vida cotidiana, de las cosas simples, de la vida familiar, de la música, del placer de tomar sol, de encontrarse con amigos. Por primera vez descubre la vida común, cotidiana. Y ahí se da cuenta que en el fondo él había sido un enfermo de la política. Y habla de los montoneros como víctimas de la enfermedad política, de convertir la política en una religión. Esa es la parte que tiene razón Sanata, digamos. Para mí es un aspecto importante. Convertir la política en algo religioso en el mal sentido de la palabra, ¿no? Absolutizar la política. Entonces yo creo que después dice, en el diálogo con Fernández Meijide, en un momento le dice, acordate lo que era antes en el barrio nuestro, tuyo y mío, cómo estaba el Tano de la esquina, el gallego, estaba la asociación, estaba el club, la vida cotidiana, y ahí dice, a partir de esa vida cotidiana se construye de alguna manera también la política. La política no viene desde arriba, sino que se va es lo que descubre Alexis de Tocqueville cuando llega a Estados Unidos en 1830. Viene de la mentalidad absolutista francesa, que tanto de la derecha como de la revolución, donde todo se construye por ingeniería social, como decía Vicente, y se da cuenta que hay una sociedad donde la política se construye desde abajo, en la participación comunitaria, en la vida de todos los días, en lo que puede ser la participación en el mundo escolar. Con solo ver el sistema educativo argentino te das cuenta que no va a poder salir adelante la política educativa si la sociedad civil no se involucra en las escuelas, si la sociedad civil no puede entrar en el ámbito de lo público y darle vida de nuevo, porque la vida no está primariamente en la política. Eso sí, tampoco se puede ignorar la política porque es la gran mediadora. Entonces, ¿cómo hacemos para en la Argentina empezar a bajarle el tono al endiosamiento de la política, a convertirla en lo que tiene que ser, que es un instrumento, y a darle la vida desde el debate y desde la vida de la sociedad civil? Yo soy un convencido de que tenemos que empezar desde abajo, en pequeños grupos, pero obviamente
no nos podemos olvidar que la mediación de la política es fundamental en la medida en que la política vuelve a ser lo que tiene que ser, que es un medio y no un fin en sí mismo. Gracias, Carlos, Alejandro, gracias a Vicente in absentia, gracias también. Y felicitaciones a la diplomatura del Cudes.